Este es el tabernáculo que Dios le instruyó a Moisés para que se construyeran. Esta es una réplica bien ilustrativa de cómo fue que Dios lo definió. Y esta es la puerta. Todas las tribus habitaban a la vuelta redonda, 3 al oeste, 3 al sur, 3 al este, 3 al norte, 3 al oeste. Y la que quedaba frente a frente a la puerta era la de Moisés y la de Aarón, de los levitas. Y cuando se iba a hacer un ofrecimiento de sacrificio de parte del pueblo, lo entregaban aquí en la puerta del tabernáculo. Eventualmente los sacerdotes levitas recibían ese sacrificio que ofrecía el habitante del pueblo de Israel y lo procesaban. Este es el altar en donde quemaban la ofrenda de sacrificio. Esta es una fuente de agua en donde el sacerdote se lavaba las manos para entrar al lugar santo. En este caso vamos a hacer una descripción de los lugares que hay dentro de este tabernáculo. Acá dentro está el lugar santísimo, el lugar santo, santo. Y ahí es donde se ubicaba el arca del pacto, el pacto que Dios estableció con los hombres, comenzando con el pueblo de Israel. Esta cortina que está aquí tenía de nombre el segundo velo. Aquí estaba el altar del incienso, el incendario, el candelero, y toda esta área era el lugar santo. Este es el Santísimo, donde el sacerdote entraba una sola vez al año a expiar los pecados de todo el pueblo de Israel, y este es conocido como el lugar santo. Aquí también están las mesas, la mesa de los panes, y este es conocido como el primer velo para entrar al lugar santo y segundo velo para entrar al lugar santísimo. Miren esto, la posición también que establecía Dios en el tabernáculo, como también la estableció en el templo. Él ubicaba esta área hacia el este, esta área hacia el oeste, esta área hacia el sur y esta área hacia el norte. Cuando se degollaba en el lado norte, en este lado, el animal. Eso es bien importante, recuerden bien eso, porque Dios es un Dios de orden y va haciendo todo con un orden premeditado para que nosotros entendamos cómo es que Él brega con nosotros. Dios es un Dios de orden. Al lado norte era degollado el sacrificio animal que tenía que ser perfecto, prototipo de puro, de limpio, de santo y libre de pecado. Quiero explicarles a ustedes para que entiendan. Esta es una foto de Google que es reciente y aquí tenemos el lugar donde estaba el templo, y ese templo estaba ahí en la época de Jesús. Esta era el área del este. Este mapa que estamos viendo, esta foto de satélite que estamos viendo, está alineada hacia el norte. El norte queda en esta área, el sur queda aquí, el oeste y el este. El templo tenía la entrada por el este. Aquí se entraba, se llegaba al lugar santo, los sacerdotes, los levitas, y adentro, en el segundo velo, el lugar
santísimo. Fíjense que se había dicho que los animales serían degollados, en este caso, los que mencionamos, de oveja, vacuno, cordero, se degollaba al lado norte del tabernáculo. Este templo es tipo del tabernáculo. Dios comenzó a definir un lugar donde él habitar, que era el tabernáculo. Eventualmente se construye el templo. Este templo primero fue construido por Salomón, después fue reconstruido y eventualmente en la época de Jesús se estaba haciendo una remodelación a gran escala, con mucha belleza. El lado norte del templo, que es tipo de tabernáculo, es este. Les adelanto que Dios había instituido que el cordero se degollara al lado norte. Y en este caso tenemos un sacrificio que se ofreció al lado norte también. Al lado norte. Les voy a enseñar dónde ocurrió el sacrificio. El sacrificio ocurrió en este lugar. ¿Recuerdan cuando les había enseñado el monte Moriah, que les había dicho que este era el segundo lugar más alto? Y en específico el pico más alto aquí en este lugar. Exactamente donde está el lugar santísimo establecido en ese templo. Y el monte más alto del monte Moriah es este que está aquí. Y es el del Gólgota. Aquí al norte del templo, tipo de tabernáculo, se ofreció el sacrificio de Jesucristo, del Cristo Redentor, en un monte más alto que el que tiene aquí, el lugar santísimo. Se ofreció el sacrificio de Cristo para redimir a todos los hombres que voluntariamente acepten ese sacrificio. ¿Ven la similitud de cómo Dios estableció que en el tabernáculo al norte se degollara el cordero? Aquí al norte se sacrificó el Hijo de Dios por todos nosotros y ofreció su vida santa, pura y sin pecado para salvar a toda la humanidad que aceptara esa salvación. Vamos a ver nuevamente el diagrama que les habíamos mostrado desde el principio. Este es el segundo pico más alto del monte Moriah. Exactamente en el punto más alto se construyó el templo, y el lugar del templo que quedaba en el punto más alto era el lugar santísimo. Este pico del monte Moriah era el más alto, este el segundo más alto, y aquí se ofreció el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Padre envió a su Hijo a sacrificarse por todos nosotros para que alcanzáramos salvación y vida eterna. De forma similar en que Dios ordenó a Abraham a que ofreciera a su hijo Isaac en este lugar, que prácticamente lo hizo, que solamente lo detuvo el ángel cuando ese brazo estaba comenzando a moverse para degollar a su hijo. De esa forma, como Abraham ofreció a su hijo, Dios Padre, Jehová de los ejércitos, ofreció a su hijo como perfecto sacrificio. Vamos a ver este diagrama, que es una representación de una vista desde arriba de los lugares en el templo.
Fíjense que también está ubicado como Dios instituía que se ubicara el tabernáculo y el templo. Este es el norte, como pueden ver aquí en este diagrama. Este es el norte, el sur, el este y el oeste. Se entraba por el este. En esta área acá está el muro oriental que da hacia el Getsemaní, hacia el Monte de los Olivos, por la puerta de oro, conocida como la puerta de oro. Esta era la entrada, y aquí tenemos el lugar santísimo y el lugar santo. Aquí está el altar de los sacrificios. Aquí las mesas para cortar y lavar la carne para los sacrificios. Y estos eran patios en donde había una puerta, porque en esta área solamente podían entrar los sacerdotes. Mayormente el pueblo estaba acá afuera. Este es un patio de las mujeres, y había otro patio interior con control de que no podían pasar de ese lugar para el pueblo de Israel. Eventualmente hay otras áreas que, si estuviéramos estudiando más detalles, pues los cubriría, pero no es lo que estamos enseñando en este video. Pero sí puedo adelantarles y comentarles nuevamente que el pico, el segundo pico más alto del monte Moriah, está en este lugar. Cuando se construyó el templo, el lugar santísimo quedó en el pico más alto, y en ese pico más alto fue donde Dios ordenó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Nuevamente traemos esta ilustración. El templo quedaba en este lugar, el lugar santísimo quedaba en el pico más alto, y Jesús ofreció su vida, derramó su sangre aquí en la cruz del Calvario, en el pico más alto de Moriah, en el Gólgota, fuera de los límites de la ciudad. En otras palabras, también, como Dios estableció desde el principio, fuera de la puerta. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Fuera de la puerta. Porque Él tenía que recuperar lo que Adán y Eva habían perdido. Y desde afuera recupera para traer a nuestros corazones su salvación. Miren esto es una ilustración, una foto satélite actual a la cual se le ha demarcado el lugar de los muros en la época de Jesús. Los muros estaban por toda esta región cuando Jesús habitó en medio de los hombres como hombre. Los muros actuales están actualmente por toda esta área. Hubo expansiones hacia el norte y hacia el oeste. Aquí está el Gólgota, el lugar donde Jesús se ofreció como sacrificio vivo y derramó su sangre por todos nosotros, para expiarnos de pecado, para quitar nuestro pecado cuando aceptemos su sacrificio de perdón de pecados. Fíjense que también estaba fuera de los muros en aquel entonces. Quiero añadir como comentario también que algunos enseñan que aquí en la iglesia del Sepulcro Santo fue donde se sacrificó Jesús y donde fue enterrado. Eso no es correcto. No es correcto. Eso
Eso es algo tradicional. Tampoco es correcto la vía dolorosa definida que tienen. De ninguna forma. Si fuéramos a definir la vía dolorosa real, ocurrió saliendo desde este lugar y aproximadamente dirigiéndose por esta ruta, por las calles existentes de aquella época y saliendo por aquí, por donde quedaba y queda la puerta de camino a Damasco. Estos son estimados aproximados, pero es por esta región, la salida, la puerta hacia Damasco, y se dirigió hacia el norte y aquí fue crucificado. Era un lugar que estaba establecido por los romanos, en donde aquí había un área grande abierta para que la gente viera los que eran crucificados y no desearan tener la misma conducta, para que entraran en respeto y obediencia al gobierno. Aquí hubo un gobierno compartido, el gobierno de los sacerdotes y el gobierno de los romanos. Nuevamente, el templo estaba en este lugar, el Gólgota en este lugar, la salida hacia Damasco en este lugar, y la Biblia enseña que fue fuera de los muros. Aquí tenemos una ilustración del mapa actual de satélite y hemos puesto la representación del templo que quedaba en este lugar y el lugar del Gólgota en este lugar. En ese lugar, más adelante en otros videos, vamos a hablar de otras cosas que ocurrieron en la época de Jeremías. Jeremías también tuvo actividad por esta área. Había una cueva conocida como la cueva de Jeremías, el Gólgota, en donde fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo, y un poquito más hacia la izquierda, el sepulcro, donde fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. Templo, los muros en aquella época estaban por aquí, y fuera de los muros fue crucificado, fuera de la ciudad, fuera de la puerta, como también Dios había establecido desde el principio los sacrificios de los animales perfectos. Esta es una representación bastante cerca de cómo era el templo en la época de Jesús. No estamos diciendo que era idéntico, pero la representación está bastante cerca. Y pues que la Biblia describe cómo Dios ordenó que se construyera el templo, y en base a lo escrito en la Biblia se ha hecho esta ilustración. Aquí hay mucha representación de mármol y de oro, porque Herodes adornó y modificó en diseño desde el punto de vista de lujo, de terminación, no de características de dimensiones, y era uno de los templos más bellos, una de las estructuras más bellas construidas en aquellos tiempos. Incluso se decía a las personas, si tú no has visto el templo de Jerusalén, no has visto la estructura más bella que ha construido hombre alguno. Y eso era algo que estaba bien definido en aquella época. El norte queda en esta dirección. Norte queda en esta dirección. En esa dirección, hacia ese lado fue donde Jesucristo se ofreció en perfecto sacrificio fuera de los muros.